Existe un secreto que atraviesa generaciones enteras sin ser percibido. Un mecanismo silencioso que moldeó cada decisión que ya tomaste, cada sentimiento que experimentaste, cada límite que creíste tuyo. Y ese secreto está tan cerca de ti que se volvió invisible. Funciona como una voz constante en tu mente, una narrativa que nunca cuestionaste porque siempre pareció ser tu propia esencia. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esa voz no eres tú? Y si te mostrara que los pensamientos que dominan tu conciencia todos los días no tienen origen en ti, sino que son construcciones heredadas, patrones absorbidos, frecuencias captadas de un campo mayor que ni sabías que existía. El momento en que comprendes esto completamente no es solo liberador, es transformador a un nivel que altera la estructura de tu realidad. Porque cuando dejas de creer que los pensamientos definen quién eres, algo extraordinario sucede. La realidad deja de resistirse a ti y empieza a reorganizarse a tu alrededor. No estamos hablando de misticismo vago o filosofía abstracta. Estamos hablando de un fenómeno medible, documentado por la neurociencia, la física cuántica y miles de personas que experimentaron este cambio de perspectiva y vieron sus vidas transformarse completamente. Piensa por un momento. Ahora mismo, mientras absorbes estas palabras, están surgiendo pensamientos en tu conciencia, algunos sobre el contenido que estás escuchando, otros sobre tareas pendientes, preocupaciones futuras, memorias pasadas. Esos pensamientos simplemente aparecen, ¿verdad? No los convocas conscientemente, emergen como burbujas en la superficie de un lago, viniendo de algún lugar profundo que no controlas directamente. Y aquí está la pregunta que lo cambia todo. Si no estás generando esos pensamientos de forma consciente, ¿quién lo está haciendo? ¿De dónde vienen? La respuesta es perturbadora y liberadora al mismo tiempo. Investigadores como Benjamin Libet demostraron en los años 80 que el cerebro inicia procesos neurales alrededor de 400 milisegundos antes de que tengas conciencia de ellos. Eso significa que en el momento en que percibes un pensamiento, ya fue procesado, construido y entregado a tu conciencia por sistemas que operan completamente fuera de tu control consciente. No estás pensando. Estás viendo pensamientos que ya fueron pensados. Es como si fueras el espectador en un cine, observando una película que ya fue grabada, pero creyendo que eres el director creando las escenas en tiempo real. Esta ilusión de autoría es tan profunda que la mayoría de las personas vive toda su vida sin darse cuenta de que están identificadas con algo que no son. Y esa identificación tiene consecuencias masivas. Cuando crees que un pensamiento es tuyo, le das poder absoluto sobre tu experiencia. Si surge un pensamiento de miedo, te vuelves miedo. Si surge un pensamiento de inadecuación, te sientes inadecuado. Si surge un pensamiento de limitación, actúas dentro de esos límites. Pero en el instante en que reconoces que los pensamientos son solo fenómenos pasajeros surgiendo en el espacio de tu conciencia, todo cambia. Dejas de ser controlado por ellos y pasas a observarlos con distancia. Y cuando eso sucede, la frecuencia que emites hacia el mundo se transforma completamente. La mayoría de las personas nunca cuestiona el origen de sus pensamientos porque está demasiado ocupada reaccionando a ellos. Te despiertas por la mañana e inmediatamente una avalancha de pensamientos invade tu mente. Preocupaciones sobre el día, juicios sobre ti mismo, ansiedades sobre el futuro, rencores sobre el pasado, y aceptas todo eso como si fuera tu verdadera voz interior, tu personalidad auténtica. Pero esto es lo que realmente está pasando. Tu cerebro es una máquina de predicción. Fue diseñado por la evolución para mantenerte vivo, no para hacerte feliz. Entonces, constantemente escanea el entorno,
busca patrones en tus experiencias pasadas y genera pensamientos basados en esas memorias. Cada situación que enfrentas es filtrada a través de experiencias anteriores similares. Si tuviste una conversación difícil con alguien hace 5 años y hoy necesitas tener otra conversación importante, tu cerebro va a buscar ese archivo antiguo y generar pensamientos basados en aquella experiencia pasada. Pensamientos como, esto va a ser incómodo, la persona se va a poner a la defensiva, debería prepararme para lo peor, y lo sientes en el cuerpo. Tu corazón se acelera, tus manos sudan, tu postura cambia. Entras a la conversación ya cargando la frecuencia de aquella experiencia de hace 5 años, aunque la situación actual sea completamente diferente. La otra persona capta esa frecuencia a nivel inconsciente, responde en consecuencia y sales pensando, ¿ves? Sabía que iba a ser así. Pero no fue intuición. Fue una profecía autocumplida creada por pensamientos que no eran sobre el presente, sino sobre el pasado siendo proyectado al futuro. Ahora imagina el poder que recuperas cuando reconoces ese patrón. Cuando ves surgir el pensamiento y en lugar de creerlo, simplemente observas. Ese es aquel pensamiento viejo sobre conversaciones difíciles. Interesante, pero no necesito creerlo. En ese momento de no identificación, creas espacio. Y en ese espacio, algo nuevo puede emerger. Una respuesta genuina al momento presente, no una repetición automática del pasado. Esto no es filosofía abstracta, es libertad práctica. Y cuanto más practicas observar pensamientos sin identificarte con ellos, más te das cuenta de que la mayor parte de lo que llamabas yo era solo un conjunto de patrones heredados. Patrones de tu familia, de tu cultura, de tus experiencias traumáticas, de tus historias de éxito y fracaso. Todo eso creó senderos neurales en tu cerebro, y esos senderos generan pensamientos automáticamente, como un río que siempre sigue el mismo camino. Pero tú no eres el río, eres el paisaje a través del cual el río fluye. Y cuando percibes eso, cuando realmente sientes esta verdad en tu cuerpo, la realidad empieza a responder de forma diferente. Y mira, si lo que estoy compartiendo aquí está resonando contigo, si algo dentro de ti está reconociendo estas verdades como propias, quiero hacerte una invitación. Suscríbete al canal porque estamos construyendo algo juntos. No se trata solo de números, se trata de crear una comunidad de personas que están despertando a esta conciencia más profunda. Llegar a los 1000 suscriptores es nuestro próximo paso, y cada persona que entra fortalece este campo que estamos creando. No eres solo espectador aquí, eres parte activa de este viaje. Y hay otra cosa. Deja en los comentarios un momento en que te diste cuenta de que estabas reaccionando a un pensamiento viejo, no a la realidad presente. Puede ser algo simple, una situación cotidiana donde te descubriste repitiendo un patrón. Cuando compartes eso, no solo fortaleces tu propia percepción, sino que ayudas a otras personas a reconocer los mismos patrones en ellas. Estamos todos en este viaje juntos y tu historia importa. Ahora vamos más profundo, porque entender que los pensamientos no son tuyos es solo el comienzo. El siguiente nivel es comprender de dónde vienen realmente esos pensamientos. Y aquí la cosa se pone fascinante. Existen básicamente 3 fuentes de pensamientos que atraviesan tu conciencia todos los días, y solo una de ellas tiene que ver directamente contigo. La primera fuente son los pensamientos de experiencia directa. Estos son raros, pero son los únicos verdaderamente tuyos. Son respuestas inmediatas a lo que está pasando ahora. Este café está caliente. El sol está fuerte. Estoy sintiendo cansancio. Estos pensamientos surgen de tu interacción directa con la realidad presente, sin filtros del pasado o proyecciones del futuro.
Son puros, simples y generalmente no cargan peso emocional pesado. La segunda fuente son los pensamientos de historia personal. Estos son los patrones que discutimos antes. Memorias codificadas, creencias instaladas, traumas no procesados, éxitos que se volvieron expectativas. Estos pensamientos dominan la mayor parte de tu experiencia mental. Son las voces que dicen, no soy suficientemente bueno, las cosas nunca me salen bien, necesito esforzarme mucho para conseguir cualquier cosa. Esas narrativas fueron construidas a lo largo de tu vida, especialmente en los primeros años, y se convirtieron en el lente a través del cual interpretas todo. Pero existe una tercera fuente, y esta es la que casi nadie percibe. Son los pensamientos del campo colectivo. Pensamientos que no se originan ni de tu experiencia directa ni de tu historia personal, sino del ambiente informacional y energético en el que estás inmerso. ¿Ya notaste cómo poblaciones enteras empiezan a pensar sobre las mismas cosas al mismo tiempo? Cómo ciertas preocupaciones, ciertos miedos, ciertas obsesiones parecen contagiar a grupos enormes de personas simultáneamente. Eso no es coincidencia. Es evidencia de que la conciencia no está confinada dentro de tu cráneo. Opera en un campo mayor, compartido, que estás constantemente accediendo. Investigaciones del Global Consciousness Project mostraron que generadores de números aleatorios esparcidos por todo el mundo empiezan a presentar patrones no aleatorios durante eventos globales significativos. Como si la atención colectiva de millones de personas creara una coherencia en el campo que afecta incluso sistemas físicos. Si eso es posible, imagina lo que está pasando a nivel de los pensamientos. Estás literalmente sintonizando frecuencias de pensamiento colectivo todo el tiempo. Ansiedades sobre economía, miedos sobre salud, opiniones sobre personas que nunca conociste, preocupaciones sobre eventos que no afectan tu vida directa. La mayor parte de eso no viene de ti, viene del campo, y absorbes esos pensamientos como si fueran tuyos, los amplificas con tu atención, y luego los transmites de vuelta al campo, creando un bucle de retroalimentación. Cuando empiezas a categorizar tus pensamientos de esta forma, algo revolucionario sucede. Te das cuenta de que tal vez 60 o 70% de lo que pasa por tu mente todos los días no tiene nada que ver contigo. Son frecuencias que captaste, información que consumiste, narrativas que absorbiste. Y en el momento en que ves eso claramente, puedes hacer una elección consciente. No necesito amplificar esto, no necesito dar mi energía a este pensamiento. Simplemente dejas pasar, como una nube atravesando el cielo. La ves, reconoces que está ahí, pero no te identificas con ella, no intentas retenerla, no construyes una historia alrededor de ella. Y cuando dejas de alimentar pensamientos que no son tuyos, algo extraordinario sucede. Tu campo energético se limpia, la estática desaparece, y empiezas a transmitir una frecuencia mucho más clara, mucho más coherente, mucho más poderosa. Vamos a hablar ahora sobre lo que realmente sucede cuando dejas de identificarte con los pensamientos. Porque no es solo una cuestión psicológica o espiritual, es física, es medible y tiene todo que ver con cómo la realidad responde a ti. Tu cuerpo está constantemente emitiendo señales electromagnéticas. El corazón, especialmente, genera el campo electromagnético más fuerte de tu cuerpo, extendiéndose de 2 a 3 metros en todas las direcciones. Ese campo lleva información sobre tu estado interno. Y todo ser humano a tu alrededor, todo animal, toda planta, está detectando ese campo a nivel inconsciente. No es algo místico, es biología, es física. El Institute of HeartMath pasó décadas estudiando esto y descubrió algo crucial.
Cuando estás en un estado de coherencia emocional, cuando tu corazón y tu cerebro están sincronizados, tu campo electromagnético se vuelve extremadamente ordenado, poderoso e influyente. Pero cuando estás identificado con pensamientos caóticos, con miedo, con ansiedad, con preocupación constante, tu campo se vuelve incoherente, fragmentado, débil. Y aquí está el punto que lo cambia todo. La realidad no responde a tus deseos, responde a tu frecuencia. Puedes querer abundancia, pero si tu frecuencia está transmitiendo escasez porque estás identificado con pensamientos de falta, la realidad se va a organizar alrededor de la escasez. Puedes querer relaciones saludables, pero si tu frecuencia está transmitiendo desconfianza porque estás identificado con pensamientos de traición pasada, la realidad te va a presentar situaciones que confirman la desconfianza. No porque el universo esté en tu contra, sino porque estás observando la realidad a través de un filtro distorsionado. Y la realidad, siendo un campo responsivo, se organiza de acuerdo con esa observación. Esto no es ley de atracción superficial. Es mecánica cuántica aplicada a la experiencia humana. El acto de observación colapsa posibilidades en experiencias concretas y estás observando a través de tu estado interno, no a través de tus pensamientos conscientes. Cuando te desidentificas de los pensamientos, cuando reconoces que no eres la voz en tu cabeza, sino la conciencia silenciosa que escucha esa voz, algo profundo sucede en tu campo. Dejas de transmitir las frecuencias caóticas de 1000 pensamientos diferentes tirando en 1000 direcciones diferentes y empiezas a transmitir desde un lugar mucho más profundo, mucho más estable, mucho más poderoso, la frecuencia de la propia conciencia. Esa frecuencia no está intentando probar nada, no está desesperada por resultados, no tiene miedo de perder, simplemente es. Y esa cualidad de ser, de presencia pura, es magnética de una forma que el esfuerzo mental nunca podría ser. Las personas sienten eso en ti incluso sin saber por qué. Oportunidades aparecen de formas que parecían imposibles antes. Sincronicidades se multiplican. No porque estés manifestando a través de técnicas, sino porque dejaste de bloquear el flujo natural de la realidad con resistencia mental. Piensa en esto. ¿Cuántas veces ya tuviste la experiencia de finalmente rendirte con algo, dejar de preocuparte por aquello, y entonces la cosa se resuelve sola? ¿Cuántas veces la solución apareció justamente cuando soltaste el control? Eso no es suerte. Es lo que sucede cuando dejas de interferir con pensamientos basados en miedo y permites que la inteligencia mayor de la vida opere. Y lo más hermoso es que no necesitas creer esto como una teoría. Puedes probarlo en tu propia experiencia. En los próximos días, cuando surja un pensamiento pesado, en lugar de sumergirte en él, en lugar de construir una historia alrededor de él, simplemente observa. Reconoce, esto es un pensamiento, puedo verlo, por lo tanto, yo no soy él. Y luego regresa tu atención a la sensación de estar vivo, a la respiración, a la presencia. Haz esto consistentemente y observa qué cambia a tu alrededor. No en tu cabeza, sino en tu vida real. Existe un punto específico en este viaje donde la mayoría de las personas tropieza. Y necesitamos hablar de esto con honestidad. Es el momento en que empiezas a darte cuenta de que si los pensamientos no son tú, y si los pensamientos han sido la base de tu identidad toda la vida, entonces, ¿quién eres realmente? Esta pregunta puede ser profundamente desestabilizadora, porque construiste una imagen de ti mismo a lo largo de décadas. Soy alguien que lucha con ansiedad. Soy alguien que no puede mantener relaciones. Soy alguien que siempre tuvo dificultad financiera. Estas afirmaciones parecen describirte,
pero en realidad son solo pensamientos repetidos tantas veces que se cristalizaron en identidad. E identidad es poderosa. Determina lo que crees posible para ti, cómo actúas, qué oportunidades siquiera puedes ver. Cuando empiezas a desmantelar esa identidad basada en pensamientos, puede surgir un vacío temporal. Una sensación de, si no soy esto, entonces, ¿qué soy? Y muchas personas, al sentir ese vacío, corren de vuelta a la identidad antigua porque al menos es familiar, aunque sea limitante. Pero si consigues atravesar ese vacío, si consigues permanecer en ese espacio de no saber por tiempo suficiente, algo extraordinario emerge. Descubres que tu verdadera identidad no es ninguna historia sobre ti. Tu verdadera identidad es la propia conciencia. Aquella presencia atemporal que estaba ahí cuando tenías 7 años, que estaba ahí cuando tenías 17, que está aquí ahora y que estará aquí dentro de 10 años. Ella no cambia, no envejece, no es afectada por las circunstancias. Los pensamientos cambian, las emociones cambian, el cuerpo cambia, las situaciones cambian, pero esa conciencia permanece constante. Y cuando empiezas a identificarte con ella en lugar de con los pensamientos, tu frecuencia cambia radicalmente. Porque la identidad basada en pensamientos siempre está en modo de supervivencia. Necesita defenderse, probarse, validarse constantemente. Necesita que la realidad confirme su valor. Necesita aprobación externa, de logros, de garantías. Y esa necesidad crea una frecuencia de carencia, de incompletud, de búsqueda desesperada. Pero la identidad basada en conciencia no necesita nada, ya es completa. No está intentando convertirse en nada porque reconoce que ya es la fuente de todo lo que puede experimentar. Y esa completud interna crea una frecuencia totalmente diferente. Una frecuencia de suficiencia, de presencia plena, de apertura sin apego. Y es esa frecuencia la que atrae experiencias alineadas de forma natural, sin esfuerzo. Piensa en la diferencia entre alguien que busca amor porque se siente incompleto y alguien que está tan pleno en sí mismo que el amor simplemente fluye a través de él. La primera persona asusta a los demás con su necesidad. La segunda persona es magnética porque no está intentando extraer nada de nadie. El mismo principio se aplica a todo: dinero, creatividad, salud, propósito. Cuando dejas de buscar estas cosas para llenar un vacío interno y empiezas a operar desde la completud de la conciencia, aparecen de formas que ni siquiera podías imaginar antes. Y el proceso para llegar ahí no es complicado, pero requiere consistencia. Todos los días, múltiples veces por día, practicas reconocer que no eres los pensamientos. Los observas, los nombras y ayuda, y luego regresas a la conciencia que está observando. Al principio parece artificial, mecánico, pero con el tiempo se vuelve natural, y entonces, en algún momento, sucede un clic, un cambio fundamental en tu experiencia de ser. Te das cuenta de que realmente no eres los pensamientos. Eres el espacio vasto donde aparecen y desaparecen. Y desde esa perspectiva, todo se vuelve más ligero, más fluido, más vivo. Ahora que entiendes la estructura, vamos a hablar sobre aplicación práctica, porque conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento intelectual. Y lo que estamos explorando aquí no es teoría, es una transformación viva que necesita ser experimentada en tu día a día. Existe un ejercicio simple pero profundo que puede cambiar completamente tu relación con los pensamientos en solo 14 días. Todos los días, de preferencia por la mañana, vas a sentarte por 10 minutos y hacer lo siguiente. Simplemente observa tus pensamientos sin intentar controlarlos, sin intentar detenerlos, sin juzgarlos. Solo observa.
Cuando aparezca un pensamiento, etiquétalo mentalmente. Pensamiento de preocupación, pensamiento de planificación, pensamiento de memoria, pensamiento de juicio. No entres en el contenido, no sigas la historia que el pensamiento quiere contar. Solo reconoce su naturaleza y déjalo pasar. Lo que vas a notar en los primeros días es cuántos pensamientos aparecen en solo 10 minutos, cientos de ellos, y vas a percibir que la mayoría son repeticiones. Las mismas preocupaciones, los mismos juicios, las mismas historias girando en loop. Alrededor del cuarto o quinto día, algo interesante sucede. Empiezas a notar un espacio entre los pensamientos. Pequeños gaps de silencio donde no hay pensamiento alguno, solo conciencia pura. Esos gaps son preciosos. Son ventanas hacia tu verdadera naturaleza. Y cuanto más practicas, más esos gaps se expanden. Alrededor del 10º día, vas a percibir que esa capacidad de observar pensamientos empieza a filtrarse al resto de tu día. Estás en una conversación difícil y de repente percibes, este es un pensamiento defensivo. Y en lugar de actuar desde él, respiras, regresas a la presencia y respondes desde un lugar más claro. Estás a punto de tomar una decisión importante y percibes, este es un pensamiento de miedo heredado de una experiencia antigua. Y en lugar de dejar que ese pensamiento decida por ti, lo reconoces y preguntas, ¿qué elegiría aquí la conciencia presente sin ese filtro? Este es el poder de desarrollar lo que los neurocientíficos llaman metaconciencia. La capacidad de estar consciente de tu propia conciencia, de observar tus procesos mentales desde una posición que no está enredada en ellos. Y cuando esa metaconciencia se estabiliza, tu vida cambia de formas tangibles. Primero, dejas de crear drama innecesario, porque ves los pensamientos dramáticos surgiendo y simplemente no los alimentas con tu atención. Segundo, tus decisiones mejoran drásticamente, porque ya no estás decidiendo desde patrones reactivos antiguos, sino desde una claridad presente. Tercero, tus relaciones se transforman, porque dejas de proyectar tus historias no resueltas en las otras personas y empiezas a verlas como realmente son. Y cuarto, tal vez lo más importante, empiezas a experimentar una paz de fondo que no depende de circunstancias externas. No es una paz apática o desconectada, es una paz vibrante, despierta, totalmente presente. Y desde esa paz actúas con mucha más efectividad de la que jamás actuaste desde la ansiedad. Hay otro ejercicio poderoso que complementa este. Al final del día, antes de dormir, revisas mentalmente los pensamientos que surgieron durante el día y los categorizas en 3 grupos. Pensamientos de experiencia directa. ¿Cuántos? Pensamientos de historia personal. ¿Cuántos? Pensamientos de campo colectivo. ¿Cuántos? No necesitas contar con precisión, solo tener una noción. Lo que vas a descubrir es que probablemente 70 u 80% de tus pensamientos son del campo colectivo y de la historia personal. Solo una pequeña fracción son respuestas genuinas al momento presente. Y cuando ves eso claramente, puedes hacer una elección radical. Puedes decidir dejar de invertir energía en los pensamientos que no tienen nada que ver con tu experiencia real. Y conforme haces esto consistentemente, tu campo energético se purifica, tu frecuencia se eleva y la realidad empieza a responder de una forma completamente nueva. Llegamos al punto donde todo se integra, donde entendimiento se transforma en experiencia viva. Porque puedes comprender intelectualmente que los pensamientos no son tuyos, pero hasta que esto se vuelva tu experiencia directa, visceral, nada realmente cambia. Y el cambio sucede no en un único momento dramático,
sino en miles de pequeños reconocimientos a lo largo de los días, las semanas, los meses. Cada vez que te descubres identificado con un pensamiento y gentilmente regresas a la conciencia que observa, estás reforzando un nuevo patrón neural. Estás literalmente recableando tu cerebro. La neuroplasticidad garantiza esto. Los caminos antiguos que llevaban a la identificación automática con pensamientos empiezan a debilitarse por falta de uso, y nuevos caminos que llevan a la presencia consciente se fortalecen, hasta que en algún punto la presencia se vuelve tu estado por defecto, no la identificación con pensamientos, y cuando llegas a ese punto, la vida se vuelve radicalmente diferente. No porque tus circunstancias externas necesariamente cambiaron todas de una vez, sino porque tu relación interna con todo cambió. Ya no estás en guerra con la realidad, ya no estás intentando forzar, controlar, manipular cada situación para adecuarse a tus expectativas basadas en miedo. Estás fluyendo con la vida, respondiendo a lo que surge, confiando en la inteligencia mayor que está orquestando todo. Y desde esa posición de confianza y presencia, tus acciones se vuelven mucho más efectivas. Ya no estás gastando 90% de tu energía mental en preocupación, rumiación y planificación ansiosa. Estás presente con lo que está frente a ti, haciendo lo que necesita ser hecho con claridad total, y la realidad reconoce eso. Personas sienten tu presencia y son atraídas por ella. Oportunidades se alinean porque estás vibrando en una frecuencia que resuena con ellas. Problemas que parecían imposibles se disuelven porque ya no los estás manteniendo vivos con resistencia mental. Todo esto no es promesa de algún futuro distante, es lo que naturalmente sucede cuando dejas de interferir con la vida a través de pensamientos compulsivos y permites que la conciencia opere a través de ti. Y mira, la invitación aquí no es para que creas en nada de lo que dije, la invitación es para que experimentes, para que pruebes esto en tu propia vida y veas qué sucede. Porque la verdad no necesita ser defendida o creída, puede ser directamente conocida. Entonces, la pregunta que queda es, ¿vas a seguir viviendo identificado con pensamientos que no son tuyos, reaccionando automáticamente a los mismos patrones que te mantienen atrapado hace años? ¿O vas a dar el paso hacia la libertad de simplemente ser la conciencia que siempre fuiste? La elección es tuya y no necesita ser tomada de una vez. Se hace momento a momento, cada vez que eliges observar en lugar de identificarte, cada vez que eliges presencia en lugar de reacción. Y si llegaste hasta aquí conmigo, te invito a formar parte de esta comunidad de forma activa. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste, porque cada persona que se une fortalece este campo de conciencia que estamos creando juntos. Y en los comentarios, comparte tu experiencia. Cuéntanos un momento en que conseguiste observar un pensamiento sin identificarte con él. O cuenta una situación donde te diste cuenta de que estabas reaccionando a un patrón antiguo, no a la realidad presente. Cuando compartes eso, no solo consolidas tu propia comprensión, sino que iluminas el camino para otras personas que están en este mismo viaje. Somos una comunidad y tu voz importa aquí. Y si este contenido resonó contigo, si algo cambió internamente mientras escuchabas, deja tu like. Eso ayuda a más personas a encontrar este mensaje, porque cuanto más conciencia se expande, más el campo colectivo se transforma, y todos nos beneficiamos de eso. El momento en que te das cuenta de que los pensamientos no son tuyos, es el momento en que la realidad deja de resistirse y empieza a doblarse ante ti. No porque ganaste algún poder mágico, sino porque dejaste de crear resistencia interna. Y en ausencia de resistencia, todo fluye. Ese es el secreto. Simple, pero profundo.
y ahora es tuyo